Pues yo, bueno, pues soy Guillermo Salamanca, soy bogotano, de aquí de Osa también. Me crié en el barrio Olarte. ¿Qué más? Mi padre sí es tolimense, mi madre es de aquí, un pueblito que se llama Mesitas del Colegio, aquí cerca. Pero yo sí nací, crecí. ¿En qué parte de Tolima? De San Luis, bueno, en realidad él es de Rovira, pero se crió en San Luis, Tolima. Y luego, pues llegó a Mesitas del Colegio por ahí, por el tema cafetero, ¿no? Y ahí parece que conocieron los viejitos. Sí. Pues realmente cuando yo llego al Olarte, o cuando llegamos con mi familia, pues era, eso tuvo, nos has preguntado muy corchadora. Tuvo que hacer hacia los 90, 92, por ahí en esas épocas. Bueno, yo antes tuve un tiempo que viví con mi abuela, entonces hay un lapso allí de tiempo, ¿no? Pero mi mamá ya vivía allí. Era un barrio, pues, de calles destapadas, periférico, por decirlo así. Entonces, pues pues uno como niño, pues se disfruta todo, ¿no? La mamá que tenía que irse al norte a trabajar, ¿cierto? El esposo de mi padrastro que también trabajaba pues en constructoras por allá, entonces prácticamente pasaba uno solito, ¿no? Y yo era el que cuidaba a mis hermanos, pues. Yo recuerdo hubo tiempos de violencia en mi barrio, ¿cierto? Limpieza social, todas esas cosas que tanto daño han hecho el país y que uno como niño pues veía pues, como algo cruel, pero no entendía el fenómeno, ¿no? Poco a poco pues se fue poblando también todo el fenómeno de la violencia y del desplazamiento, pues hizo que creciera también. Luego cambió mucho el barrio cuando hicieron la avenida Villavicencio, creció, entonces pavimentaron las calles, y como que hubo otra dimensión, otra lógica. Cuando nosotros llegamos, el proceso era de loteo. Todos sus lotes estaban escriturados y pues la gente compraba lotes. No sé si previo ya había otros procesos de invasión, pero digamos que todos los que vivimos en la zona mía o pues de mis papás, sí era por loteo, se compraba el lotecito. Hay algunas casas que todavía se consideraron de invasión y los terrenos que sobraban eran de ya la empresa Acueducto, porque es toda la ribera del río Tunjuelito. Sí. Yo creo que habían como tres enfoques allí. Primero, pues mucha gente trabajaba en abastos, ¿no? Entonces, unos porque iban allá a cargar, a voltear, otros, yo me acuerdo, las señoras iban y recogían y hacían los paqueticos de picadillos de verdura. Entre eso, mi mamá en las épocas que no habían trabajo, entonces ella iba y recogía porque a veces perdía mucha comida. O sea, ahora creo que también. Entonces se traía la habichuelita, se arreglaba, entonces íbamos a vender los paqueticos, que se vendían empanadas, bueno, el rebusque pues. Muchas del servicio que iban a hacer servicios en casas de los ricos por ahí en el norte. Muchos trabajaron en construcción, estaban surgiendo todos esos barrios, La Delicia, ¿cómo es que se llama? Agua Timiza, todos esos barrios. Entonces los señores trabajaban en eso. Y pues sí, era como el rebusque, más que todo. Sí, el reciclaje. Mi familia y yo, desde yo creo que el 95, 96, iniciamos con el tema de los plásticos y pues de eso vivía mucha gente. ¿Ahí había más, en el barrio había más gente que vivía también del reciclaje? Sí, habían por lo menos unas 3 recicladoras o 4. Sí. Digamos que los que teníamos ya digamos, una especialidad éramos nosotros, pero habían chatarrerías, todo eso. El hueso, compraban el hueso en esa época. Yo nunca supe qué hacían con el hueso. Compraban los huesos. No quiero saber. Usted ahorita nos estaba contando una anécdota
del Bosa Pueblo, cuando estábamos comiendo el pan. Ah, eso era lo más lindo, sí. Pues éramos niños y yo vi también un tiempo con unas primas también que vivían aquí en Bosa, me pasaba a veces más allá que en mi casa. Y entonces el plan de domingo era venir a misa a San Bernardino de Bosa. Sin querer ya tenía yo contactos con los claretianos, ahora caigo en cuenta. Entonces veníamos a misa y al salir de la misa pues los jueguitos que habían ahí en el parque y se hacía la fila para entrar a donde las hermanitas de la visitación para comprar postres, brevas, brevas con arequipe, todos postres que se hacían, ¿no? Antes más que ahora, ¿no? Ahora pues ellas son muy poquitas y bueno, todo el contexto que ha disminuido, pero sí, eso era lo más bonito. Uno caminaba por lo que ahora es el almacén, el del éxito y todo eso, y uno veía eran las tunas y todas esas, eso eran potreros también. Sí, es que medio me alcanzo a acordar. Sí, ¿qué queda por ese lado? Solo potreros. Estaba la hilandería Huntington, se llama Bogotá, eso. Sí. Hilandería Bogotá y potreros, yo no me acuerdo más, hay una carpintería grande, pero yo creo que era como yendo hacia Piamonte. Entonces, eso es lo que yo me acuerdo más o menos de Bosa. Pues no existía la avenida Bosa, ese era el potrero que daba al cementerio, donde íbamos a jugar los niños y cuidado, se van allá los charcos, porque eso eran charcos, ¿no? Eran eucaliptos, realmente un potrero de eucaliptos, eso. ¿Qué más? Y luego llegaban aquí a Bosa siempre que hacían, le daban vuelta a la plaza y se regresaban, ¿no? Sí, uno pasaba en la tarde, ellos hacían vueltas, compraban, porque claro, salía gente a vender ahí sus cositas, entonces que el platanito, que no sé qué. Y a nosotros pues yo creo que nos compraban los postes donde las hermanitas y a jugar. Como niños se disfrutaba esa plaza, brincando y eso. Sí, ese es como el plan, ¿no? Entonces digo, claro, era un ambiente casi de pueblo, porque cuando uno va a los pueblitos es el plan ir al pueblo y comercial. Los claretianos llegan a Colombia en 1909 por Cartagena desde España, ¿no? Y llegan con el propósito de acompañar o evangelizar al Chocó. Entonces muchos misioneros vinieron. Era bonito cuando uno escucha las historias o lee, pues que un anhelo de los misioneros que se estaban formando era venir a morir al Chocó, porque era la gran misión entonces, ¿no? Después del Chocó, pues ya vienen aquí a Bogotá también, pues después de la fundación en Cartagena, pues llegan a Bogotá y se les encarga la construcción del voto nacional, ¿no? Y luego también se les pues pensando en formar el seminario, pues se busca este terreno y se construye lo que es el seminario. Ahora aquí esta casa es el seminario de los claretianos, ¿no? Y pues se compra la finca que en ese entonces iba hasta el CLAS, que nosotros conocemos, se llama CLAS porque es Claretianos Seglares, y fue un proyecto en que se entregó tierras para que la gente construyera casas pues a claretianos laicos que no eran religiosos, y empezaron a construir. Y eso tiene otras historias también de cómo todos esos terrenos fueron, pues ya no son nuestros, ¿no? El tema de terreros y todo eso. Bueno, en 1921 se inicia la construcción de esta casa, en septiembre 8, ahí está la piedra fundacional. Ya en 1923 propiamente ya se inaugura el seminario menor. Entonces antiguamente los niños entraban a hacer su bachillerato, terminaban el bachillerato y pues ahí se quedaban los que optaban por la vida religiosa, ¿no? Y bueno, así mucho tiempo. Bueno, y la parroquia también en 1923, pues la asumimos. La parroquia es de 1600 algo. Sí, como 500 o 1600 algo así. Sí. Y desde entonces estamos acá. Entonces todos los procesos que han surgido en torno a los claretianos, pues todo el tema de la evangelización, ciertamente, que es el propósito de la congregación, pero también todo el tema de
de la educación popular, todo el tema de derechos humanos, la corporación Norman Pérez Bello, todos esos relatos que irás encontrando por el camino, ¿cierto? Sí. De historia, de trabajo con la gente, con el barrio. Definitivamente la historia de la violencia y el desplazamiento marcó a todos. Así, de niño me acuerdo todavía una osa pequeña, muy sencilla, o digamos muy poca gente. Había campo, había fincas, y de repente una explosión demográfica que cambió la realidad de Osa, ¿no? Y en todo eso pues los claretianos caminaron, ¿no? Muchas historias tal vez. El fantasma. Sí. Entonces, para ubicarnos, estamos al costado más sur del Colegio Claretiano. Antiguamente, pues esto no surgió como colegio, sino como seminario, y pues era la finca del seminario. Tenemos como tres, en este mismo espacio, digamos, en este mismo lote, hay como tres centros, ¿no? Por un lado está el Colegio Claretiano, luego está este seminario, y aquí atrás, en mi espalda, detrás de esas ventanas, no se ven las ventanas, pero detrás de esta pared está una sede de la CUN, ¿cierto? Cuando yo entré a la congregación, el seminario era allá. Ahí empezamos nuestra formación, donde queda la CUN. Y bueno, realmente esto era una finca donde hoy la cafetería del colegio era el taller de los hermanos. Los hermanos antes eran los que hacían la carpintería, las sotanas, porque antes se usaba sotana, bueno, muchos trabajos, ¿no? Se vendía también, ¿no? La carpintería. Y bueno, pues eso es lo que funciona prácticamente. Al frente, cruzando la calle de la avenida Bosa, no a hacer eso, ¿no? Como parte, no. No sé. Frente al Colegio Claretiano, que es la calle 61 realmente. Entonces está el Colegio Libertador o Claretiano Libertador, que antes era de la familia Hidalgo y que después, pues, de muchas luchas para sostenerlo, pues decidieron cerrarlo. Entonces en un convenio asumimos también el Colegio Claretiano Libertador, o el hoy Claretiano Libertador, ¿no? Entonces lo que hay en la plaza, pues tenemos la parroquia y un centro de pastoral juvenil que se llama Casa Care, que después de la pandemia pues quedó ahí como cerrado, y pues está a la expectativa de volver a retomar, porque ahí se formaron muchos movimientos, muchos jóvenes, y pues yo creo que a futuro pues tendrá que resurgir eso, ¿no? Eso es como lo claretiano. En la parte de atrás de la iglesia, ¿qué queda? Bueno, en la parte de atrás de la iglesia hay unas canchas, pero antiguamente era, cuando nosotros éramos estudiantes, eran unas huertas orgánicas. Hay un trabajo con desplazados, con familias desplazadas, creo que era con el apoyo de la ONU. Entonces ellos, para recibir el mercado, lo que hacíamos era sembrar, y al final repartíamos lo que se sembraba y se les daba al mercado a la ONU. Las personas venían un día a la semana y trabajábamos y cuidamos. Actualmente pues están esas canchas, y luego está la casa educativa, la comunidad educativa, pues que son los padres que trabajan en los colegios. Voy a empezar de adelante para atrás. Entonces, cuando yo llego a los claretianos, lo primero que encuentro es el trabajo con los barrios, ¿no? Entonces, ir a los barrios, y que no solo era el tema de la oración, sino de acompañar, ¿no? Y en esos procesos pues se formaban, habían escuelas, digamos de calle, no era que hubiera una estructura, sino que se formaba la gente en sus casas. Íbamos haciendo el rosario, el otro día la Biblia. El enfoque de los claretianos es la formación bíblica, ¿sí? Entonces era una lectura de la Biblia, pero desde lo popular, ¿sí? No desde lo teórico ni desde lo académico, que a veces puede llegar a ser los estudios bíblicos, sino desde lo popular. Entonces esta realidad, ¿cómo la leemos desde la palabra, ¿no? Y así surge todo ese movimiento también
aquí ahí ya vamos de para atrás, cómo formar desde la Biblia, pero con ese tinte, desde el Jesús de la calle, sí. Eso no es de los claretianos de aquí en Colombia, sino es el enfoque también de la congregación en el mundo. Y ahí surge la necesidad de acompañar los procesos de resistencias, de ver que la educación no era tan efectiva, de formación de la conciencia, y todo eso en torno a lo que tú decías de las comunidades eclesiales de Barra. Y ahí se fue creciendo en ese tema. Cuando yo llegué, pues ya empecé a escuchar que se trabajaba los derechos humanos y la corporación Norman Pérez Vilello, la historia de Norman, y pues ese mundo de ahí, del acompañamiento. Mejor dicho, es que es una iglesia más en el pueblo, ¿sí? No es una iglesia tanto desde la doctrina, sí hay, pero no tanto la doctrina, sino más desde la libertad de los pueblos. Y por eso, pues claro, suscita muchas cosas, lo popular, el teatro, hablamos, no sé qué, ya un poco de la historia de cómo nace el teatro callejero aquí en Bosa, ¿cierto? Y alrededor de nosotros hay grandes personajes de la educación popular que hoy en día son maestros, no sé, lo de las Sendales, que ha sido cercana a los claretianos, yo no la conozco, no sé bien cómo se conecta ya con los claretianos, pero está allí Fernando Torres, Chiminigagua. Alguna vez escuché, no sé si puedo decir eso. Digamos lo que es un mito urbano. Es un mito urbano que se puede editar o borrar, pero tuve la oportunidad de hacer una maestría en educación. Y cuando presenté mi trabajo de sistematización, hicimos una práctica de libertador que hicimos los claretianos allí durante muchos años. Y cuando presentamos el trabajo de grado, un docente de allí nos decía que el teatro iberoamericano, ¿cómo es? El Festival Iberoamericano de Teatro, ¿no? De Fanny Mickey, nace en el seno de los claretianos en Bosa. Y hay toda la historia de Chiminigagua y todo eso. Pero es un mito. No saben. Lo digo, pero no lo sostengo. Se los cuento ustedes, pero... Sí, entonces él lo dijo así como mire que muchas cosas toman lo que ustedes hacen y nunca se escribe, ¿no? Entonces, pero sí, se nacen muchos proyectos y yo creo que han surgido movimientos de personas que se han formado en el seno de los claretianos, ¿no? Bueno, pues hay personas, no tengo ahorita nombres, pero todo el tema de objeción de conciencia, sí. También allí. Los foros. Sí, donde... Suamena. Sí. Los foros de Suamena durante mucho tiempo. Sí, entonces... También digamos que los claretianos, o bueno, el colegio claretiano también ha aportado y ha servido como sede para la creación de muchos movimientos sociales y para fortalecer muchos movimientos sociales, ¿no? Sí, digamos que el Congreso de los Pueblos tiene casi que aquí una casa, ¿no? También cuando vienen. Eso a veces genera estigmatización, ciertamente. Tuvimos un antecedente hace poquito y después las respuestas de ciertos políticos, pues como ofendiendo y tratando de desprestigiarnos, ¿no? Pero esa es una apuesta también profética de nuestra vocación. Entonces no nos importa. Nos cuidamos, sí, pero sí, porque tampoco se trata de desvirtuar el evangelio, pero más bien hacerlo más realidad, ¿no? Entonces, claro, ahí surgen muchos proyectos. Yo no tengo conciencia de cuántos movimientos surgen del seno de los claretianos, pero sí sé que muchos en los que hemos caminado, ¿no? Yo mismo pues he tenido la oportunidad de caminar con algunos muy a veces lejano y todo, pero en lo que se puede uno colabora. Entonces sí, es un caminar muy desde la gente, desde el pueblo. Bueno, a ustedes también gracias y ojalá que la gente de Bosa siga conociendo su historia, los diferentes relatos, aprovechar a los abuelitos que todavía están por ahí, ¿no? Que muchas veces los menospreciamos o creemos que no tienen nada que aportarnos, pero todas estas historias realmente construyen nuestra identidad y ojalá que se siga haciendo esa tarea bonita de recoger la historia y la memoria. Tantas personas, digamos que hoy hablamos de los claretianos, pero hay tantos personajes, tantas memorias de los fundadores, de los que lucharon, de los que resistieron cuando en esos procesos de invasión y también de
de persecución, pues que estuvieron ahí resistiendo, ¿no? Muchos de los barrios nuestros surgieron fue desde ahí, desde invasiones, y no porque los que invadían fueran malos, ¿no? Porque habían necesidades concretas y estaban los lugares. Y desafortunadamente el ser humano lo que hace es acaparar. Entonces mientras unos tienen, otros no tienen nada. Y pues bueno, yo creo que esos son los procesos que hacen que todo esto surja, ¿no? Sí. Entonces pues muchas gracias. Aquí también cuando quieran venir a nuestra casa, con mucho gusto. Ya, Guille, ¿cuándo pueden ir a rezar? Promociones. Pues aquí, bueno, la capillita sí se usa, la parroquia la usa, entonces cuando quieren hacer algo como una actividad más privada, pues coordinan con el párroco, ¿cierto? Y también se presta la capilla, ¿no? Sobre todo cuando sacramentos, misas. O si no, pues timbran acá y aquí les damos la información, ¿cierto? Apoyar también esta hora, ¿no? Y yo me atrevería a hacer una pequeña campaña vocacional, ¿cierto? Pensar que hoy los jóvenes pues tienen otras búsquedas y a veces estas búsquedas desde lo religioso pues ya como que no llaman la atención, pero son unos proyectos bonitos. La iglesia a veces la vemos como desde una sola cara y no vemos todo lo que hay atrás, ¿cierto? Y ver esa experiencia de los claretianos y de otras congregaciones que trabajan con los pueblos en las misiones, pues nos permite ver otra cara también de la iglesia que vale la pena explorar. Y aquí los jóvenes que vienen son jóvenes normalitos, ¿sí? Normalitos, que vivieron sus experiencias de vida, que tuvieron errores. Yo mismo, yo todavía me pregunto por qué el Señor me trajo, ¿no? Sí, entonces uno dice desde lo que uno es, pues Dios lo llama a estas experiencias, al servicio, y es un servicio diferente, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación, y pues si alguien quiere ser claretiano, timbra, ahorita les muestro dónde queda el timbre, ¿cierto? Y aquí les damos también la información, ¿cierto? Y no solo para la vida religiosa, sino pues muchos procesos que hay en el seno de la familia claretiana, que no solo somos los religiosos, sino muchos laicos, muchos servidores que están ahí trabajando desde nuestra espiritualidad, pero desde el ánimo del servicio y del amor al pueblo. Muchas gracias. Ya no sé qué más decir.